Buen día, mi nombre es Mario Chávez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Este es un proyecto de matemáticas en el cual nos enfocamos en una ecuación de primer grado, la cual trata de la vida de Diofanto, que vivió en el año 250 después de Cristo, y nos vamos a enfocar en esta ecuación, en la cual dice de esta manera: esta es una antigua adivinanza que se supone que estuvo en la lápida de Diofanto. Diofanto vivió un sexto de su vida como niño, una doceava parte de su vida como joven, una séptima parte de su vida como adulta, como soltero. Un hijo nació 5 años después del matrimonio de Diofanto, pero este hijo murió 4 años antes que él. Diofanto vivió el doble que su hijo. Calcúlese la edad que tenía Diofanto cuando murió. Entonces, esta primera fase, este proyecto va a consistir en 3 fases. La primera y segunda fase consiste en resolver esta ecuación de 2 distintas maneras. Y la tercera fase es la comprobación de esta ecuación en sí. Entonces, comencemos a resolverlo. Como dice aquí, que una etapa de su vida la vivió como niño, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlo. X la vamos a colocar como la vida de Diofanto, de este personaje. Entonces, la primera parte la vivió como niño. Luego dice de que vivió una doceava parte como adulto, como joven, perdón. Como joven. Luego dice que vivió una séptima parte como soltero, pero a los 5 años de casado tuvo un hijo, el cual vivió, dice, la mitad de la vida de Diofanto, quien murió 4 años después. Entonces, aquí la estamos planteando por cada una de sus etapas. Entonces, la vida de Diofanto es la suma de todo esto. Entonces, la ecuación nos quedaría de esta manera. Vamos a sumar todas las etapas de Diofanto. Y todo esto es igual a X, que X es la vida de Diofanto. Entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es la transposición de términos, la cual consiste en dejar de un lado solo los que tienen números y del otro lado los que tienen la parte literal. Lo voy a hacer de aquel lado. Entonces, por ejemplo, el 5 y el 4 lo dejamos de este lado y lo podemos sumar de una vez. Nos da 9. Igual a X, que ya está de este lado, y lo pasamos con su operación contraria, que en este caso sería X menos 6, X menos 12, menos X menos 7, menos X menos 2. Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que encontrar es el común de todos estos números. Entonces, para encontrarlos, este 9 lo dejamos ahí, lo copiamos igual y comenzamos a resolver esto. Entonces, tenemos que buscar un común denominador. En este caso, el 12 divide al 1, divide al 6, al 2, pero no divide al 7. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 12 por 7 y nos va a dar 84. Y comenzamos a resolver toda esta parte. Comenzando, dividimos como una división de fracciones, ¿verdad? O una suma o una resta. Entonces comenzamos primero. ¿Cuántos 84 caben en 1? 84. Y lo multiplicamos por 1. Recuérdense que, aunque no se mide, aquí hay un 1 delante
x. Entonces comenzamos 84 de 1, 84 por 1, 84. Cuando estamos resolviendo expresiones algebraicas, podemos dejar de último la parte literal, en este caso la x, ¿verdad? Entonces solo colocamos la parte numérica, que sería 84, menos 84 dividido 6 nos da 14, menos 84 dividido 12 nos da 7, y 84 dividido 7 nos da 12, y 84 dividido 2 nos va a dar 42. De esta manera, aquí abajo, vamos a continuar y comenzamos a hacer la operación. En este caso, la resta. Comenzamos a restar 84 menos 14 son 70, menos 7 son 63, menos 12, 51, menos 42 nos da 9. Entonces nos da 9. Dividido en 84, el divisor solo lo copiamos y le colocamos la x, ¿verdad? Entonces, aquí la manera que lo vamos a resolver es la x, el 9 lo está multiplicando, pasamos a dividirlo al otro lado, y el 84 que lo está dividiendo pasa a multiplicar, entonces lo vamos a resolver con la transposición de géneros. Dividido este 9 igual a x, ¿verdad? Que es la vida de Diofanto. Entonces, aquí se puede eliminar, no es que se elimine, sino que 9 dividido entre 9 da 1, al multiplicarlo por 84, pues nos da 84, entonces aquí quedaría 84, ¿verdad? Igual a x. Entonces, en total, por acá nos va a colocar que la vida de Diofanto nos da 84 años. Ahorita lo vamos a resolver de otra manera. Buen día, compañeros, mi nombre es Dani Orlando Marroquín Monterroso, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, pertenezco a la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Estamos nosotros haciendo ahora un proyecto de matemática, el cual nosotros escogimos el tema que trata de la vida de Diofanto. El enunciado de la vida de Diofanto se divide en diferentes etapas, las cuales conforman una ecuación, que esa ecuación es la que nos va a dar cuál es el dato final y cuántos años vivió Diofanto como tal. Entonces vamos a explicar acá el tema de cómo se compone la ecuación. La ecuación la estamos componiendo en base al enunciado que dice que la sexta parte de la vida de Diofanto la pasó como niño. Posteriormente, la 12ª parte la pasó como joven. La 7ª parte de su vida estuvo como soltero. Luego, 5 años después, nace su primer hijo. Posteriormente, la mitad de la vida del hijo de Diofanto también está descrita acá. Y 4 años después, Diofanto murió. Entonces vamos ahora a empezar a operar la ecuación como tal. Entonces vamos a sacar acá primero un factor común, que en este caso el factor común es el 12, pero vamos a hacer una multiplicación con el 7 para sacar un mínimo común múltiplo, que nos da la suma de 84. Al hacer la multiplicación entre 12 por 7 nos da un mínimo común múltiplo de 84 para poder empezar a operar, en este caso, toda la ecuación como tal. Entonces vamos a equiparar aquí los términos para que todo sea exactamente igual. Entonces vamos a poner un 1 acá y también un de este lado, ¿sí? Para que todos los términos tengan numerador y denominador para que quede de manera correcta. Entonces vamos a iniciar haciendo la división acá, que tenemos que hacer la división de 84 dividido 6, en este caso nos da 14x. Entonces vamos a hacer acá
el numerador que es x, por eso nos queda 84 dividido 6 son 14 por el numerador que en este caso sería 14x como tal. Luego nos vamos con la siguiente que sería 84 dividido 12, nos va a dar 7. En este caso son 7 por x, que es el numerador, vamos a tener aquí más, vamos a colocar el signo más que es este de acá arriba, en este caso van a ser 7x. Continuando con la misma operación, dividimos 84 dividido 7 y nos va a dar 12. Entonces 12 por x sería más 12x. Entonces estamos realizando las últimas operaciones de en este caso de la ecuación que es 84 dividido 1, ¿sí? Obviamente es 84, luego lo multiplicamos por 5 que nos da 420. De igual manera, empezamos la operación 84 dividido 2, ¿sí? Que en este caso son 42, y luego 42 por x, así nomás, 42x. Vamos con la última operación en este caso, que es 84 dividido 1, ¿sí? 84 por 4 son 336. Y la x que sigue siendo la incógnita todavía, que es la vida del factor, que todavía pues no hemos logrado resolver esa parte. Bueno, entonces vamos a hacer la suma de los términos semejantes. En este caso vamos a sumar 14x más 7x más 12x más 42x, que nos va a dar un total de 75x. Y de igual forma vamos a agregar la suma de 420 más 336, que nos da un total de 756. Y este igual va a ser una incógnita de x. Y aquí lo vamos a dividir siempre por 84. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la transposición de términos para que la ecuación, para ir despejando la ecuación y que nos dé el resultado final que queremos obtener. En este caso, vamos a hacer la transposición de términos empezando con el 84. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos de acá. Nos queda 75x más 756. Esto es igual a, aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces multiplicar y nos queda 84. Vamos a hacer otra transposición de términos, en este caso el 75x que está acá sumando, lo vamos a pasar del otro lado de la ecuación, vamos a entonces nos va a quedar 756 igual 84x menos 75x. Esto nos da un resultado, entonces vamos a hacerlo de este lado. Seguimos con el 756 y nos va a dar un resultado, la resta de 84x menos 75x nos da un resultado de 9x. Entonces de igual forma vamos a hacer ahora la última operación de la ecuación. Vamos a despejar en este caso x, ¿sí? Vamos a despejar x, entonces en este caso vamos a tomar el 9 que está multiplicando acá y lo vamos a pasar del otro lado a dividir. En este caso, si dividimos 756 dividido 9, nos va a dar un resultado de 84. Entonces, la incógnita que era la vida de falta un inicio, ¿sí? De la ecuación de acá arriba, que fue donde se originó toda la ecuación original, nos da un resultado acá abajo, después de haber hecho todas las operaciones, de 84. En este caso, que el valor de x es igual a 84. Entonces podemos decir de que entonces Diofanto vivió 84 años, ¿verdad? Esa fue su edad máxima justo cuando murió. Entonces, básicamente esa es la segunda forma de resolver la ecuación
que está a mi cargo. Y pues, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marlon Iván Jiménez Medina. Como mis otros compañeros explicaron lo que es la ecuación y sus dos formas distintas de poder resolverlo, mi turno es sobre lo que es la comprobación de dichas ecuaciones. En este caso, nuestras ecuaciones originales daban un total de 84. Ese era el resultado de la ecuación. Entonces, simplemente ahora lo que vamos a hacer es ir sustituyendo el 84 en las ecuaciones originales. Como en este caso, 84 sustituye a la x del partido 6, ¿verdad? El 84 sustituye a la x de 12 y así sucesivamente para crear lo que es la comprobación. Entonces, ahorita únicamente nos queda hacer la simplificación de ecuaciones para hacerla más fácil de explicar y de entender. En este caso, 84 dividido 6 hace un total de 14. Seguimos con el más. 84 dividido 12 hace un total de 7. 84 más 7, 84 dividido 7 hace un total de 12. El 5 no tiene ninguna x que la divida o un numerador que lo divida, simplemente lo vamos a bajar. Y 84 dividido 2 hace un total de 42. Y el más 4 que solamente se va. Y toda esta suma tiene que ser igual a 84. Vamos a ir explicando por parte. 14 años de infarto tenía cuando era niño. Más 7 hace un total de 21 como joven. Más 12 que hace un total de 33 como soltero. Más 5 años después que él tuvo su primer hijo, hace un total de 38. Cuando tuvo su primer hijo. Más 42 años, que era la edad de la mitad del hijo de Diofanto cuando murió su primer hijo. Entonces, 38 más 42 hace un total de 80 años. Y 4 años después, Diofanto murió. 80 más 4 hace un total de 84 años, que es la edad de Diofanto cuando murió. Entonces, en resumen, únicamente sustituimos valores de la ecuación original. Con anterioridad se había destacado que 84 era el resultado. Lo vamos sustituyendo, simplificamos, sumamos y todo eso hace un total de 84. Que a la larga esto es la ecuación, una igualdad entre los términos. Y con esto